Hola, buenas a todos. Aquí estamos Joaquín López Gómez y Alejandro Martín, que de mano del Centro de Estudios Europeos, del Centro de Excelencia de Jean Monnet y de la UCLM, pues os tenemos un nuevo episodio de Eurodosis, un nuevo podcast. Muy diferente. Sí, cambiamos mucho el tono. Aquí es, digamos, entre las propias personas que iniciamos el proyecto. Siempre es enfocado para los estudiantes, pero esta vez yo creo que es Más enfocado a los estudiantes que están tanto ahora como aquellos a que los van futuros. A ingresar. Claro. Efectivamente, hoy, pues bueno, para ponernos un poquito en contexto, nosotros somos dos alumnos de la carrera de Derecho, como ya hemos dicho alguna vez. Nuestra facultad está en San Pedro Mártir. Claro, entonces compartimos edificio, muy chulo por todo el edificio, con otras carreras, por ejemplo, con Humanidades, con ADE, claro. También tenemos, dobles grados, también tenemos muchos, pero también con Estudios internacionales. que es de lo que vamos a tratar hoy en día. Claro. Y diréis, ¿por qué? Alejandro, ¿por qué vamos a tratar de esto? Pues queremos saber la temática de esta misma carrera de estudios internacionales, cómo gestionan su tiempo aquellas personas que hacen doble grado, y como es una carrera muy joven, es una carrera que apenas está en su adolescencia, pues queremos tratar con personas, con estudiantes que son compañeros nuestros del Centro de Estudios Europeos. Claro, es que esa es la cosa, que al final, como es una carrera tan nueva, realmente como Claro, que no sabemos, ni siquiera nosotros que somos que compartimos espacio con ellos. ¿Qué mejorarían? ¿Qué es lo bueno de la carrera? Claro. Y todo la eso. materia, profesores no hablamos en concreto, pero bueno, joder, que al final va todo de la mano, ¿no? La materia a tratar, sí señor. Y también hablamos incluso nosotros porque vamos a tratar temas de incluso recomendaciones de venir aquí al Centro de Estudios Europeos, que claro. Joder, al final a quien le interesa hacer unas prácticas basadas en lo que hace, pues aquí es un sitio bastante interesante. Así que esperemos que os resulte de vuestro agrado. Creemos que, bueno, esto lo hemos dicho antes, pero esto es un podcast te lo pones así mientras de fondo, tal. Esto va tanto para la persona que está aquí. Chill, de cafetito. Claro, esto es como para la persona que está aquí ya en la carrera, ya tiene carrera en cualquier sitio y le llama la atención el tema de los estudios internacionales, o aquellas personas que no están en universidad, van a hacer a lo mejor ya la EBAU y le llama la atención y no están, a lo mejor se piensan, yo qué sé, tienen una idea mala de la carrera y no es así. Sí, este podcast les va a aclarar muchísimas dudas de la carrera, de cómo gestionar una universidad. No, sí, desde luego. De destacar del Centro de Estudios Europeos, que es un lugar muy recomendado. No, desde luego, sobre todo es un sitio que a mí me parece muy bien porque te permite, yo ya inicio ya mi punto de vista, todo pero te permite... el mundo destaca la flexibilidad. Sí, efectivamente, te permite llevarlo todo muy bien. Y además, pues yo creo que te vas con un buen sabor de boca. No, desde luego, o sea, vamos, no puedo decir lo contrario por ahora, pero bueno, es mi opinión, cada uno tiene la suya. Claro. Os esperamos. Hablaremos con nuestros compañeros y ahora les traeremos aquí para iniciar las preguntas y el podcast. Vale, pues en unos momentillos nos veremos. Nada, en unos instantes les tenemos aquí ya, ¿eh? Ya nuestros compañeros estarán por aquí, así que nada, nos vemos y espero que el podcast pues os resulte de provecho. Vale, hasta ahora. Pues ya estamos con los compañeros de estudios internacionales, los cuales nos indicarán pues sus expectativas y cómo han ido transcurriendo el uso de su carrera. Así que vamos a comenzar con la presentación. Empezamos contigo. Buenas, yo soy Marta y hago quinto curso de Administración de Empresas con estudios internacionales. Buenas, yo soy Miguel y estudio el doble grado en Derecho y Estudios Internacionales en sexto curso. Hola, yo soy Irene y también estudio ADE con Estudios Internacionales y estoy en sexto curso. Hola, yo soy Agustín y estoy en tercero de Estudios Internacionales solamente. Vale, pues vamos a comenzar con la segunda cuestión, que es por qué la habéis elegido. Vamos a seguir el mismo turno. Marta, ¿por qué has elegido el doble grado? Completamente estudios. Bueno, porque yo quería hacer Administración de Empresas, pero quería complementarlo con algo más. Y sí que es verdad que me gusta mucho la idea de el comercio internacional o las políticas o la economía internacional y pensé que era bastante buena idea complementarlo con esta carrera. Bueno, pues a mí desde pequeño me interesa mucho el ámbito internacional y siempre me ha interesado la Unión Europea, que es al final lo que me quiero dedicar en un futuro.
Y bueno, pues encontré buscando en internet estudios internacionales, me pareció una carrera muy interesante, además que se diferenciaba mucho de las relaciones internacionales, que es una carrera que todos conocemos, y aún así estudios internacionales y relaciones no es lo mismo. Y quería pues especializarme un poco más y por eso cogí el doble grado con Derecho, que Derecho al final tiene muchas salidas y lo veía bastante bien. Yo, pues la verdad, no fue mi primera opción cuando fui a ver las carreras que podía elegir después de que salí de bachillerato. Desde mi colegio vinimos a la Facultad de San Pedro y nos dieron folletos y demás. Y vi que estaba el doble grado, que era nuevo, o sea que soy la primera promoción y me interesó mucho. Yo en principio quería haber estudiado solamente ADE y como también me gustaban los idiomas, el tema internacional, pues dije, pues mira, me gusta el plan de estudios y voy a ver qué tal. Fue en 2018 la primera promoción. Sí. Vale. Fundadores, completamente. Sí. ¿Y tú, Agustín? Yo me metí acá porque me quería meter en el 2020, cuando terminé bachillerato, me quería meter a estudiar ciencias políticas en Granada, pero no pude porque, nada, por la pandemia y nada, mi objetivo era ir a buscar trabajo y poder ir a vivir allá mientras tanto. Pero no pude hacerlo por el tema de la pandemia, entonces nada, conocí a alguien que ya estaba estudiando la carrera, me habló de la carrera, era bastante similar porque a mí me gustaba mucho la política y la economía, entonces dije, bueno, me meto acá. Entonces nada, siempre me interesó mucho la política y la economía. Cuando era más chico quería ser político, ahora ya no. Y entonces eso, por eso me metí acá. Muy diversos, los orígenes. Muy bien, Sí, muy bien. sí. Pues nada, siguiente pregunta, nos gustaría saber si se corresponde con vuestras expectativas. Comenzando por Agustín, que es el que tiene, por así decirlo, más centrado, ¿no? Es el que está estudiando únicamente estudios internacionales, y era por saber eso. Sí, yo creo que sí se corresponde con mis expectativas. Hay cosas que hay que mejorar, pero sí, se corresponde con lo que me habían contado. Con lo que me habían contado, sí, porque yo fui conociendo todo lo que iba a pasar año tras año, porque la persona que conocía estaba en 2 años adelantado que yo. Entonces, como que ya sabía más o menos, sabía bastante lo que iba a pasar. Son ibas a ciegas, ¿no? Claro, no iba a ciegas. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora, Irene, me gustaría saber también tu punto de vista. Yo, claro, como yo iba a ciegas totalmente, no sabía exactamente qué iba a dar, cómo iban a ser los profesores, ni nada. Entonces, por mi parte, creo que no se corresponde con las expectativas que tenía. También fui hace mucho tiempo, que fue en 2018, y no tenía a lo mejor ese grado de madurez y demás. Y también, pues eso, al no saber absolutamente nada que te ibas a encontrar cada año, pues por mucho que tuvieses unas expectativas, al final vas sin saber nada. ¿Tenías otras opciones aparte del doble grado? Sí, o sea, yo realmente siempre me ha gustado el tema de marketing y tal. O sea, entonces yo vi el plan de estudio de marketing de otras universidades, pero tampoco me convencí. Dije, bueno, pues lo mismo, hago ADE y luego me hago un máster. Pero como vi un plan de estudios que realmente me convencía y tal, pero bueno, luego al final hay veces que las asignaturas por el nombre pueden parecer muy complejas o otra cosa que luego a lo mejor no corresponde como tal. Y para el doble grado nos interesaría saber, porque claro, tocáis materias de muchos tipos, ¿realmente la carga de trabajo es muy fuerte? Es decir, ¿se complementa bien? ¿Es mucho? ¿O cómo lo diríais? Bueno, yo considero que hay bastante carga de trabajo porque sobre todo sí que es verdad que los del doble grado no tenemos un horario demasiado bueno y que es algo que pensamos que se debe mejorar, ya que normalmente tenemos clase tanto por la mañana como por la tarde, entonces al final te deja muy poco espacio libre para organizarte y para, aunque sea simplemente adelantar apuntes, te queda muy poco espacio, muy poco tiempo para ello. Y principalmente es por los horarios. También evidentemente se están haciendo 2 carreras a la vez, eso se nota en la carga de trabajo simplemente por la cantidad de asignaturas, de clases, pero principalmente yo diría que es por los problemas de horario. ¿Y tú, Miguel? Pues yo creo, bueno, para mí no ha sido una carga de trabajo tan fuerte. Al final, bueno, si son 2 carreras, pues es mucho peor que una, pero no sé, yo también considero que depende de cómo te interese la carrera. Al fin y al cabo, si
a ti no te gusta una de las carreras, como es mi caso, que Derecho, bueno, la cogí más como apoyo, lo que más me interesa son los estudios internacionales, entonces pues me cuesta más, pero yo creo que es una carga normal para ser un doble grado. ¿Te están gustando las dos? Más estudios internacionales. Derecho para mí es mucho más complicado, tienes que memorizar más y bueno, se va del ámbito internacional, que es básicamente para lo que me metí. Pero bueno, tampoco me disgusta. ¿Y tú, Irene? Yo pienso como Marta, o sea, creo que es algo más, aparte de la carga de trabajo que supone tener más asignaturas, es el hecho de tener clases por la mañana y por las tardes, que a lo mejor tenías un hueco entre medias de 2 horas y luego tienes clase. Al final, quieras que no te puedes organizar igual que si tienes solo un turno de mañana o un turno de tarde. Te quita mucho tiempo entre semana, se te van acumulando cada vez más cosas. Seamos realistas que en el fin de semana uno quiere salir, tener sus hobbies y demás. Entonces se te va, es como que no lo puedes llevar tanto al día. Entonces yo siento que se te va acumulando un poco y llega el momento de los exámenes y tienes más cúmulo de trabajo. ¿Y no pensáis que una opción podría ser que se destinase cada día de la semana, cada día laboral, por ejemplo, este día a tal carrera, este día a tal carrera? En vez de mezclar. Por no quemaros todo el día, Claro. Claro, básicamente. el tema es que a nosotros lo que nos dijeron era que por tema de espacio no se podía poner lo que es la carrera de estudios internacionales por las mañanas. Entonces, sí que es verdad que ADE lo hay por las tardes, pero si no coinciden horarios al final se solapan las asignaturas. Entonces es muy complicado, es un poco falta de que esos profesores dieran clases por las mañanas y hubiese espacio y bueno. Si hemos tenido esa duda nosotros, por ejemplo, que tenemos solamente una carrera, Claro. es como que cómo lo compenetráis todo eso, cómo lo conseguís coordinar, porque la verdad que tiene que ser complicadísimo. Nosotros, por ejemplo, Joaquín y yo, que hemos estudiado Derecho, como máximo hemos tenido en un cuatrimestre 6 asignaturas. ¿Vosotros cuántos habéis llegado a tener? Básicamente las mismas, alguna más. 8 así, yo 8, creo que sí, total más. que más 8. Es que Y además profundizáis, o sea, creo que es una asignatura que no es por quema encima. bastante. Son 2 asignaturas más, una por carrera. Y tú, por ejemplo, Agustín, tú que estás ahí más metido específicamente en la carrera, ¿cómo dirías que la carrera de trabajo? Yo creo que está bastante distribuida, porque ya desde antes en la guía electrónica te aparecen o sea, los plazos y demás, y el profesor ya tiene estipulado cuándo van a hacer los exámenes, los trabajos. La verdad que a veces se te solapan, pero si lo llevas, yo creo que si te organizás, si lo llevas todo el día, podés llegar a hacerlo sin estar muy apurado. Pero claro, cuando se te solapan 2 o 3 trabajos, ahí ya es un problema, pero yo pienso que está bien distribuido. ¿Y son asignaturas muy prácticas o son más de teoría, estudiar, dedicarle tiempo? Son más teóricas, sí. Nuestra carrera es bastante teórica, tenés que dedicarle bastante tiempo. Se parece mucho a Derecho, a lo mejor, en ese aspecto. Sí, pero también yo creo que, no sé cómo será en Derecho, pero también algunas asignaturas te dan el espacio a reflexionar un poco más y a debatir. A En ver, Derecho no sé cómo asignaturas será. más asequibles y luego otras que te revientan, la verdad. En cuanto a los idiomas, porque al fin y al cabo vuestra carrera es puramente internacional. Pero os hemos escuchado mencionar muchos idiomas. O sea, Sí. me llama la atención realmente cuáles son los Árabe, idiomas que hay. chino. Tenemos árabe, chino en cuarto de opcionales. Después en tercero tenemos una asignatura de inglés aplicada a las relaciones internacionales. Y en cuarto creo también tenemos otra optativa, ¿no? Sí, Sí, también puedes coger otro inglés que está, creo que más especializado en el ámbito jurídico, tiene un vocabulario más formal de ese ámbito. Pero bueno, las optativas de chino y árabe yo la verdad que las veo muy bien, las veo muy curiosas. Evidentemente solo las das durante un curso, no va a hacer que salga con un nivel altísimo, pero creo que como iniciación sí que sean bastantes cosas y bastante bueno y que luego te puede permitir seguir estudiando por tu cuenta o en una academia o lo que sea, pero como inicio para empezar un idioma yo la verdad que eso lo veo muy bien. Claro, yo es que, por ejemplo, todavía no llegué a cuarto, pero me parece que si viésemos, por ejemplo, el último año, un solo año francés, a lo mejor aprenderíamos mucho más de francés, por ejemplo, que aprender de árabe. O sea, de árabe salís saliendo, ¿cuánto? Un 5%, supongo, un 10% de lo que es, y de francés puedes salir sabiendo bastante más. Entonces siento que Puede sería más ser, sí. práctico y que las otras 2 asignaturas las pusiesen a lo largo del curso. Si aprendemos chino desde primero, ya en cuarto hubiésemos avanzado bastante. A ver, yo sí que es verdad que considero que
bueno, lo que ha dicho Marta y también Agustín, que tenemos inglés para relaciones internacionales, pero al ser una carrera internacional, yo considero que inglés, que es el idioma más importante, no lo aprendamos día a día. Quiero decir, me he encontrado en la asignatura de inglés para relaciones internacionales 1 a gente que tiene un nivel muy básico de inglés, y yo creo que para estudios internacionales eso no se puede permitir. Al final, en tu futuro vas a utilizarlo. Es un idioma bastante importante, entonces tendría que aprenderse todos los años en muchas asignaturas. Sí, además que luego para tener tu título de la carrera necesitas un B1 de inglés, o sea que es algo que necesitamos todos. También yo creo que hay un aspecto a mejorar sería tener alguna asignatura completamente en inglés, y que luego para muchos trabajos necesitas leer papers en inglés, información en inglés, que es que al final es necesario. Luego, de las asignaturas de chino y árabe, a mí la verdad que me parecen súper bien, pero es verdad que, como decía Agustín, son idiomas muy complejos, es decir, tienen otro abecedario. Que no tienen ninguna base. No tienes ninguna base, claro, tú empiezas a ver caracteres chinos y dices, ¿qué es esto? Son dos idiomas claro. complicados. Entonces son idiomas bastante más complicados, tienes que aprender su abecedario y luego pues todo lo que conlleva el idioma. Pero creo que está bien un poco para darlos a conocer y que luego a partir de ahí tú sientas curiosidad y decir, bueno, pues mira, chino me interesa. El Instituto Confucio también está en Lorenzana, que luego la gente se puede apuntar a clases particulares. Entonces yo creo que está bastante bien para darlos a conocer, pero es verdad que para profundizar pues es imposible porque son mucho más complejos que aprender inglés o francés. Y ya por curiosidad, ¿árabe o chino? ¿Qué os gusta más? A ver, yo no hice ninguna todavía, pero me llama más la atención chino. ¿Sí? Sí. Yo chino no estoy dando solo árabe, la verdad, porque me llama mucho más la atención el mundo árabe. Y la verdad que me está gustando un montón el idioma. Es complicado, evidentemente, pero lo veo muy interesante. Yo considero chino, porque mucha gente piensa que es difícil y no lo es. Lo único difícil son los tonos, pero después no conjugan los verbos, no hay masculino ni femenino, no existen los artículos el, ella, bueno, el, la casa, tal, no existe. Entonces, en general, solo tienes que centrarte en la pronunciación, no es tan complicado. Bueno, yo discrepo un poco con Miguel. Yo creo que chino sí que es complicado. Yo he estado hasta hace poco en el Instituto Confucio y es un idioma que al principio a lo mejor parece que vas avanzando un poco más. Es decir, que gramaticalmente no es complejo, porque eso, no tiene conjugaciones verbales y no es complejo, pero claro, hay un montón de caracteres. No vas a saber escribirlos, sí que vas a saber identificarlos, pero no todos, hay muchísimos y se parece mucho la pronunciación, entonces yo creo que es bastante complejo. A mi parecer me gusta más chino porque he estado más tiempo dándolo, pero árabe también me ha gustado mucho y además el profesor Luis Miguel que lo da me parece muy buen profesor. Bueno, pues Alejandro, viene ahora mismo mi pregunta favorita. La pregunta de las asignaturas. Pregunta clave. Sí, ¿tú crees que sí? Para mí es clave. A la hora de coger una carrera, para mí es clave. La asignatura ¿Tú favorita. crees que Sí, fundamental. Entonces, ¿cuál es vuestra asignatura favorita de la carrera? Podéis decir más de una si queréis, pero la clave, si quieres la mejor. A mí me gustan la que más, sistemas políticos, sobre todo por el profesor, que siento que si lo aprovechás es una persona que sabe mucho y te puede enseñar un montón. Yo siento que aprendí bastante con él, también por los apuntes que daba, que son buenísimos, tipo para aprender, te hacía aprender todo sobre el tema, te tocaba todos los aspectos, era muy bueno. Después también me gustaban otras asignaturas como relaciones internacionales, geopolítica, economía internacional, me gustan, pero si tengo que destacar una, destacaría esa, que es la que más disfruté de las clases seguramente. Yo diría que mi asignatura favorita es geopolítica, que es una asignatura que se da en primero. Y siento que es una asignatura realmente muy útil, que cuando empiezas a darla te das cuenta de la importancia de simplemente la localización de cada país, de las relaciones que tiene con otro estado. Y en cuanto a partir de dar esa asignatura, empiezas a leer noticias y te das cuenta que en todos los ámbitos, tanto en economía, en política, en derecho, todo está relacionado y es muy importante la geopolítica y la geoestrategia.
Bueno, pues para mí la asignatura que más me ha gustado, bueno, es una que estoy dando actualmente, que es Introducción a la Cultura China, que es optativa. Me encanta el chino. Me encanta. Y me encanta Asia, entonces ya sabía desde el minuto uno que me iba a gustar Introducción a la Cultura China. Además que actualmente nosotros estamos muy focalizados en una visión occidental y te das cuenta lo bonito que es otras culturas, sobre todo la China, que es una de las más ricas que existen actualmente. Yo, por mi parte, la que más me gustó en primero fue Relaciones Internacionales. Creo que es una asignatura que es como que estás deseando dar porque da pie mucho a lo que dices tú, vale, estudios internacionales, se tiene que parecer un poco todo el ámbito que da la carrera y realmente es eso. Es un poco englobar todo lo que se ve, un poco de historia también, y el profesor yo creo que lo enfoca bastante bien. Y luego por la parte de ADE, una de mis favoritas fue Política Económica, que me pareció súper interesante y es bastante compleja, pero yo creo que te da un punto de enfoque que puede estar tanto en la visión de ADE como también un poco visión global. Muy variada la respuesta, ¿eh? La verdad es que sí, o sea, Sí, yo sí. me esperaba alguna coincidencia. Claro, igual en Derecho coincidimos más. Sí. Puede ser. ¿Tú en Derecho cuál dirías que es tu favorito? Yo creo que Derecho Internacional Público. ¿Sí? Sí, Yo diría... Qué divertido. Yo diría Penal 2. también está divertida. La verdad es que sí, Sí. más objetivo. La palabra es divertida. Sí. Pero bueno, vamos ahora pues con la siguiente pregunta, que es también pues cómo se complementa con las prácticas que estáis aquí realizando con el Centro de Estudios Europeos. Más o menos si se cumple con pues un poquito lo que es, va de la mano con los estudios. ¿Creéis que estáis desarrollando lo de las clases aquí? ¿Cómo va? A ver, yo pienso que se puede complementar bastante bien porque los proyectos que nos enviaron para hacer son, por ejemplo, este podcast y también unas píldoras o unos videos cortos para subir a redes sociales divulgando sobre la Unión Europea. Entonces pienso que sí, que podemos aprender a investigar también mediante, o sea, con el tema este de los podcasts tenés que investigar para saber si vas a entrevistar a alguien, qué preguntarle y demás, poner en prueba tus conocimientos de actualidad. Pienso que sí, podemos poner en prueba esa parte, la parte más de investigación y de comunicación de problemas internacionales o demás. Al final tener un micrófono acá adelante te permite hablar y poder comunicar muchas cosas que están relacionadas con nuestra carrera. Además os tenéis una entrevista fuerte además, ¿eh? Sí, con la de Lucián, Sí. Joder, por favor. Bueno, yo creo que se complementa bien. Además, se han abierto en el Centro de Estudio Europeo diferentes líneas de investigación, pues tanto de economía, de derecho, y bueno, Agustín y yo estamos en la línea de investigación de economía. Yo, personalmente hablando, creo que es algo muy útil y muy interesante que, bueno, al final simplemente con que aprendas diferentes sitios, cómo buscar información, eso ya me parece muy útil para el futuro. Y aparte te da mucho conocimiento sobre la aplicación práctica de muchas asignaturas y muchos contenidos que hemos visto a lo largo de la carrera. Claro, sí, es verdad porque ahora en eso de economía internacional, por ejemplo, a mí me enviaron a hacer unos gráficos con una aplicación que se llama Gephi y esa es una aplicación que no tenía ni idea de cómo usar, pero ahora ya tengo más idea y está bueno porque, claro, después en un futuro trabajo, si vas por la rama de economía internacional, eso te puede ayudar un montón, entonces es verdad que está siendo se puede compatibilizar bastante. Bueno, yo también considero que se complementa bastante bien. Al fin y al cabo tenemos en estudios internacionales algunas asignaturas como Derecho a la Unión Europea, Organización de la Unión Europea, y esto pues te ayuda a expandir más tu información, tu conocimiento de la propia Unión. Y además, bueno, si tienes expectativas de futuro como yo, de centrarte en la Unión Europea, pues te ayuda a consolidar pues una base de conocimiento que posteriormente podrás utilizar, la verdad. Sí, además también, como dice Miguel, sobre todo profundizar en el tema de la Unión Europea, que a lo mejor en la carrera no se profundiza tanto como se debería, y aquí desde el centro de estudios, pues entre charlas, todos los proyectos que tenemos en conjunto, por individual, de la rama de investigación, luego también está UCLMs por el mundo, que ves cómo están los diferentes estudiantes que han estado en la UCLM, qué están haciendo ahora mismo, dónde trabajan. Entonces, creo que es todo muy completo y sí, sobre todo,
te interesa profundizar más en la Unión Europea, son unas prácticas que creo que deberías de realizar. ¿Y cómo veis vuestra experiencia? ¿Cómo lo ves tú, Agustín, la experiencia con el Centro de Estudios Europeos? Y a ver, como dije recién, veo que son unas buenas prácticas porque te permite también, no solamente por la parte de que puedes aplicar los conocimientos que aprendiste durante la carrera, sino también porque te otorga mucha libertad. O sea, te otorga mucha libertad para poder... A mí, antes de meterme en las prácticas, un compañero que las hizo me dijo, en el Centro de Estudios Europeos vos podés sacar lo que vos les des. Si vos les das, vas a sacar mucho provecho de las prácticas. Entonces por ese lado me gusta porque pienso que cuanto más trabajes, podés llegar a conseguir mejores beneficios de las prácticas, tanto aprendizaje como de más oportunidades. Entonces yo por ahora mi experiencia está siendo bastante buena. Además que de eso tiene unos horarios flexibles, bueno, Eva y Enrique son muy buena onda también, entonces la verdad que hasta ahora de lujo. Sí, yo también creo que está muy bien, que se le puede sacar mucho partido, se puede aprender mucho. Tenemos aquí a nuestra disposición una biblioteca enorme, un montón de información, todas las personas que trabajan aquí están dispuestos a ayudarnos también con cualquier tema, si necesitamos información. Entonces yo considero la verdad que está muy bien. Bueno, yo sí que la recomendaría también porque, sobre todo por la flexibilidad, la verdad. Sobre todo los del doble grado que tenemos clase por la mañana y por las tardes, poder ausentarnos una hora para poder ir a clase, la verdad es que es muy importante para nosotros y bueno, y sobre todo pues eso, la misma línea que se sigue de aplicar los conocimientos de la Unión Europea y todo eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Además, en conjunto nos llevamos todos bastante bien y tanto la gente que trabaja aquí como los compañeros está siendo todo súper positivo. Estamos aprendiendo muchas cosas y como decía Agustín, si quieres profundizar, vas a profundizar. Si quieres no profundizar tanto, pues ya está. Pero yo creo que es una experiencia muy positiva. Bueno, y ahora viene la última pregunta, posiblemente la pregunta más picante de todas, Alejandro. ¿Qué opinas? Yo diría que aquí se puede lanzar algo. A la guillotina. ¿Qué mejoraríais de la carrera? A ver, yo de la carrera mejoraría, por ejemplo, que le faltan asignaturas de historia. Siento que podríamos aprender mucho más sobre historia. Alguna otra asignatura que para mi gusto no está bien dada. Y que son muy interesantes, como historia económica, que es muy interesante, pero pienso que podría ser enfocado a otro punto de vista. Y eso, sobre todo mi crítica es eso, a que falta historia. Aprendemos sobre economía, sobre derecho, política internacional, pero eso me estaría faltando. Después lo de los idiomas, lo que dijimos antes, que si hubiese habido idiomas desde el primer año, a lo mejor ahora saldríamos sabiendo más idiomas y también un mejor inglés y demás. Entonces esas dos son mis críticas fundamentales. Fíjate, yo en cuanto a derecho internacional te diría algo parecido a nosotros también. Dimos historia, un poquito así relacionado con la europea, internacional, pero fue como muy... En como derecho muy leve. tenemos una historia que es, en plan, historia del derecho, que es en el primer Pero curso. eso es profundo. Yo me refiero más al internacional. Y luego tenemos otro tipo de historia, que es la historia de la administración, que es optativa en cuarto, pero luego no profundizamos, o sea, sí profundizamos en el tema del derecho internacional, pero de una manera más... Muy rápido, muy por encima, no nos muy centramos rápido, demasiado. no llega a ser demasiado vistoso, la verdad, pero bueno. También hay que decir que, bueno... Pero tampoco podemos decir que no lo hemos visto, ¿eh? O sea, claro, lo hemos dado, claro, ¿eh? claro. El otro día hice memoria y dije sí que hemos dado historia relacionada con la europea y todo eso, pero no... Ahora proseguimos con Marta, pero yo quería deciros otra pregunta, que al ser una carrera que está como en adolescencia, estudios internacionales, por lo menos aquí en Toledo, como vosotros veis, por ejemplo, que puede haber un cambio bastante notable de aquí a unos años en la carrera, o no lo notáis. Yo creo que sí, al final, vamos, están las primeras promociones, ahora mismo se graduó el año pasado la primera promoción, ¿no? Más o menos. Entonces, es una carrera muy nueva y que yo creo que sí que hay muchas cosas que pueden ir cambiando, al final todo tiene un poco su periodo de prueba y tiene que hacerse para ver qué se puede mejorar. Yo, para mí, por ejemplo, estudios internacionales debería ser una carrera mucho más dinámica. Al final está basado, a ver, evidentemente hay mucha historia, pero hay muchas cosas que son muy actuales.
del día a día y que se puede dar, perfectamente puedes dar una clase simplemente viendo las noticias que hay de ese día o del día anterior. Entonces yo creo que sí que hay muchas asignaturas que se hacen mucho más estáticas o mucho más paradas en ese sentido, basadas simplemente en lo teórico, y que se podría hacer una aplicación mucho más práctica por cómo se puede aplicar ahora mismo en la realidad, la verdad. Bueno, yo considero que también va a cambiar al fin y al cabo estudios internacionales, no solo en Toledo, es una carrera en sí bastante joven. Cuando yo apliqué para estudios internacionales solo había esa carrera en Madrid y creo que en A Coruña también, es decir, es bastante nueva. Y yo creo que lo que tendría que mejorar es sobre todo la especialización de la carrera, quiero decir. Es una carrera que da conocimientos bastante generales, algo que está muy bien, pero, por ejemplo, nosotros en el doble grado, en Derecho, por ejemplo, sí que puedes especializarte si coges algunas optativas, puedes especializarte en algunos asuntos, pero nosotros no podemos. Y yo creo que tendría que especificarse más los conocimientos, pero en general eso. Sí, yo creo que en el futuro mejorará bastante, la verdad. Sí, yo también pienso lo mismo, que va a mejorar porque lleva muy poquito tiempo la carrera y claro, eso al final va a prueba-error. Yo sobre todo mejoraría el tema de idiomas, que yo creo que sería fundamental poner asignaturas completamente en inglés, pero entiendo que aparte de eso pues tendría que haber un profesorado que pudiese dar completamente esa asignatura en inglés. O sea, ¿consideráis que a lo mejor, porque has dicho antes lo de que se exige un B1 para que te lo acrediten al finalizar cualquier Sí. tipo de carrera, pero vosotros al hacer un estudio internacional en plan y de hablar tanto de los idiomas, como que pensáis que a lo mejor tenéis que tener un poquito más de nivel de B1 a la hora de Sí, acabar? o sea, yo creo que hay mucha gente que al final, como tú sabes que va a ser cuando termines la carrera, cuando tienes que tener ese título, pues hay mucha gente que lo deja de lado. Esto es una realidad. Sales con a lo mejor el nivel del instituto y dependiendo de cómo sea el instituto, pues tendrás un nivel u otro. Pero claro, yo creo que es importante porque, como he dicho antes, vas a tener que leer cosas en inglés y que es imprescindible. Hay muchos estudios que son solamente en inglés, solo los vas a poder leer en inglés y estar traduciendo todo el rato todo ese documento no es lo oportuno. Y luego, en cuanto a ADE, yo creo que es una carrera que ya está muy bien consolidada. Es verdad que, como decía Miguel, el tema de optativas en el doble grado es un poco confuso porque tienes unas optativas que en teoría como que se convalidan en las dos carreras, pero a mi parecer no tienen mucho que ver. O sea, no comprendo que un seminario de África y otro de Asia se convalide con asignaturas de ADE, que no puedas especializarte en nada de ADE y no puedas cogerte ninguna asignatura de ADE que a ti te interese. Al final solo puedes coger asignaturas que te interesen de estudios internacionales. Esto pasa en mi doble grado. Entonces creo que eso es un aspecto a mejorar, porque al final es como muy cerrado. A lo mejor tú quieres seguir haciendo cosas de fiscalidad, de la rama de marketing, de contabilidad, de estadística, y no vas a poder profundizar. Bueno, pues, pero vas a tener que hacer muchísimos créditos y no creo que... O sea, que tienes poca nadie lo libertad, haga. por así decirlo. Sí. Sí, en el tema optativa sí. Y respecto a lo de los idiomas, es que yo creo que hasta vosotros en Derecho tenéis la opción de dar una asignatura en inglés, ¿no? Si no... Sí, tenemos las... ¿cómo se dice? Civil 2 en inglés. Sí, bueno, yo creo que incluso alguna más, ¿eh? Pero Tenemos aunque opciones. solo tengáis una, vosotros tenéis la opción de dar una asignatura en inglés. Entera. Nosotros no. No. Es que como mucho, pues como dice Irene, de mandarnos algunos papers, algunos informes en inglés, que al final, bueno, como, o sea, ya eso te lo trabajas tú como te lo tengas que trabajar, pero no se da ninguna asignatura ni se da la opción a tener una asignatura íntegramente. ¿Añadiríais en algún inglés. idioma más? No. O sea, ¿queréis alguno os falta en concreto? Francés, lo mismo, sí, que al final francés. para las instituciones europeas, si quieres trabajar allí, es importante. Entiendo. O sea, que el principal, por así decirlo, la principal crítica es el tema de idiomas, a lo mejor diréis. Y también la flexibilidad, de que a lo mejor no... O la libertad, ¿no? Más bien. De que Sí, no te sobre dejan... todo Sí, los los dobles grados. grados. Ya. Vale, vale. ¿Y con derecho, por ejemplo?
Con Derecho pasa lo mismo que con ADE. Tenemos el mismo problema. Tenemos Derecho por las mañanas y Estudios Internacionales por las tardes. Entonces el horario sigue siendo lo mismo, el mismo problema. Y optativa es lo mismo también. Lo mismo ¿no? también, no podemos especializarnos en nada. Y bueno, también en el tema de idiomas tengo que decir que a nosotros, si en una carrera normal en sí nos piden un B1 para finalizar, nosotros tendríamos que tener mínimo un B2. También hay que tener en cuenta que el B2 no es barato. Vale. Así que yo considero que si nos pusiesen más asignaturas en inglés podríamos tener un B2 ya terminando la carrera, no tendríamos que hacer un B2 aparte. Sí, Claro, eso estaría muy bien. Por ejemplo, ahí en magisterio y en otras carreras, pues se especializan en una asignatura y se le dan Y le dan el título. Sí, Exacto. ya eso estaría guay, que no te que Entonces, hacerlo aparte. Sí. Claro, te quitas de muchas... Porque mucha gente que termina no se acuerda del inglés Claro. y tiene que hacer el inglés ahí en verano. Claro. Sí. Claro. Pues nada, pues eso es todo. O sea, muy interesante hablar conocer vuestro punto de vista y vuestras historias. Sí. ¿Cómo te vas, Alejandro? A mí me ha resuelto la duda, la verdad. Yo tenía mucha Sí. curiosidad por saber realmente qué es lo que se hace, porque como que no tiene mucha publicidad. Sí, la una carrera de incógnita. estudios, claro, sí. No teníamos mucha idea de lo que era estudios y en concreto el estudiar el doble grado. Porque, por ejemplo, con Derecho sí que nos hacemos una idea muy clara de más o menos como la metodología, Sí, las claro. asignaturas, Claro, todo claro, en general. claro. Además, pues, en mi caso, pues mi padre estudió Derecho, entonces más o menos ya me hablaba de cómo era el tema del trabajo ahí, que era dedicarle tiempo. Yo sinceramente pensaba que en estudios daban muchos idiomas. Sí, Pero todos los no, años. la verdad es que eso también me ha Yo, sorprendido a mí. claro, oyes el título y dices, aquí se da todo el rato idiomas. No, sí, tal cual, me voy Sí, sorprendido, sí. Pero bueno, muy nutritiva la charla y... Muchas gracias por los testimonios y por dar vuestra opinión también, que al final, pues joder, No, Gracias a vosotros, ustedes. hombre. Así que nada, pues... Dejamos que despidan ellos, ¿no? Que Que despidan despidan ellos. ellos desde el Agustín, por centro. favor. Sí, despedir vosotros. Muchas gracias por escucharnos y nos veremos otro día en otro episodio de Eurodosis. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.